Somos www.cielosabiertosturradio.com, una emisora que cubre tu vida las 24 horas del día. Cielosabiertosturradio.com. Cielos abiertos, pasaporte a una nueva vida. En cielosabiertosturradio.com, nuestro pastor invitado, Juan Manuel Vaz. Estamos de nuevo reunidos para juntos compartir la palabra del Señor. En este día precioso que nos regala nuestro Señor, estamos contentos de poder compartir la palabra con ustedes. Esta semana estamos en una semana con un horario distinto en nuestra iglesia local. Estamos realizando una semana de oración. Las reuniones de la tarde no las estamos realizando, nuestro estudio bíblico de los martes y nuestra oración de los jueves no lo estamos realizando porque estamos yendo todas las mañanas de 6 a 7 de la mañana a orar juntos. Y gracias a Dios, un gran número de hermanos se están sumando a ese deseo de volver a acercarnos a esa comunión en la oración entre nosotros con el Señor y poder así tratar con nuestros corazones, avivar la fe que hay en nosotros y poder buscar con más intensidad al Señor todos los días. Pero aprovechando que estamos haciendo esas mañanas de oración, en mi corazón no quería tampoco que las personas de la iglesia que están acostumbradas también a estar los martes en el estudio bíblico no tuvieran esa palabra de los martes donde reflexionamos en las Escrituras. Así que he decidido aquí en casa mismo poder grabar este mensaje y poder dar este estudio a través de las redes para ponerlo a disposición de ustedes y que hoy también puedan estar compartiendo la palabra con nosotros. Había dicho desde hace tiempo que en esta serie de escatología, además de los temas que ya hemos ido tratando y que alguno nos queda por tratar, estaría también hablando un poco sobre el libro de Apocalipsis, reconociendo que puede ser uno de los libros que más me cuesta en cuanto a su interpretación. No me las daré de erudito, del que todo lo sabe y de que soy un profesional en estos campos. En los años de ministerio que llevo, estudio profundamente las Escrituras y reconozco que a lo largo de los años cada uno pues empieza a estudiar o es más afín con algunos libros y dedica más horas de estudio a algunos libros y conforme los va aprendiendo y asimilando pues va haciendo lo mismo con otros temas, ya sea las cartas paulinas o los libros históricos del Antiguo Testamento o los libros proféticos o los salmos. Todos son edificantes, pero el libro de Apocalipsis es un libro que ha requerido más estudio y es un libro que se ha hecho complejo a la hora de su interpretación, sobre todo porque a lo largo de la historia hay textos que han sido interpretados de diferentes maneras, porque hasta el día de hoy hay diferentes posturas escatológicas y eso provoca que nuestra manera de leer Apocalipsis sea distinta. Así que si yo no presento una parte o una forma de entender Apocalipsis igual a la de ustedes, yo pido dos cosas. En primer lugar, que abramos nuestra mente, porque es posible que lo que hemos heredado de la tradición de la iglesia en la que estamos no sea correcto. Yo no entiendo las cosas hoy como las entendía el primer día y es posible que la palabra hoy pues abra un poquito más el entendimiento de cada uno de nosotros. En segundo lugar, también hago un llamado siempre al respeto, a saber que el cómo comprendemos la escatología no nos salva. Es importante, es palabra de Dios, pero la salvación no depende de cómo comprendemos la escatología. El otro día estaba sentado con unos amigos y les dije, mira, ¿tú crees que el arrebatamiento de la iglesia es antes de la gran tribulación? Y tú crees que el arrebatamiento de la iglesia es en el momento de la segunda venida de Cristo. Lo que sí puedo dar testimonio es que los dos sois mis hermanos, los dos sois creyentes y pase lo que pase, pasaréis la eternidad juntos.
Así que podemos tener ciertas diferencias en algunos puntos que la verdad son difíciles quizá de interpretar, pero hago un llamado al amor y al respeto en cuanto a esas diferencias, y que no hagamos con estas diferencias un muro donde Jesús no lo ha hecho. Así que, como ya vimos hace tiempo una introducción al libro de Apocalipsis, dimos una pequeña introducción, hicimos como una vista panorámica de todas las cosas que aparecían en el libro de Apocalipsis. Hoy me quería centrar concretamente en el capítulo 1 y he querido titular esta enseñanza el Jesús de Apocalipsis o el Cristo del Apocalipsis. ¿Y por qué? Porque lo que a mí más de entrada me llama la atención del libro de Apocalipsis es cómo nos presenta a nuestro Señor Jesucristo. Hay muchas personas que lo único que ven de Jesús era alguien que fue perseguido por sus enseñanzas, seguido por muchos discípulos, pero también odiado por muchas personas. Alguien que fue golpeado, alguien al que escupieron en la cara, al que insultaron, sobre el que blasfemaron, sobre el que se dijeron atrocidades, al que persiguieron con furia hasta clavarlo en una cruz. Entonces hay muchas personas que lo único que ven de Jesús es eso. Sí, su gloriosa resurrección y su posterior ascensión. Sin embargo, casi toda la idea que tienen de Jesús en sus cabezas es alguien perseguido, odiado y al final incluso de su vida aquí en esta tierra, en su ministerio terrenal, prácticamente martirizado. Sin embargo, cuando nosotros leemos Apocalipsis, la visión de Jesús cambia radicalmente. Ya no tenemos al cordero simplemente enmudecido que es llevado al matadero, tenemos al león rugiente, tenemos al juez, tenemos al vencedor, al capitán de los ejércitos celestiales que no pierde una batalla, al Rey de Reyes y Señor de Señores, al glorioso ante el cual todos se postran, incluso el dragón, Satanás, la serpiente antigua, es destronado, es destrozado, es derrotado, destronado no porque Satanás nunca ha tenido un trono. Pero es así como vemos a Jesús en Apocalipsis y es de eso de lo que quiero hablar hoy. Así que lo que vamos a hacer es leer Apocalipsis capítulo 1 poquito a poco. Vamos a ver texto a texto y vamos a ir viendo lo que podemos ver, lo que podemos contemplar, lo que podemos apreciar en relación a la persona de Jesús en el libro de Apocalipsis. Así que les pido que me acompañen en una oración breve. Entreguemos este tiempo en las manos del Señor y vamos a profundizar un poquito en las palabras de Apocalipsis capítulo 1. Padre, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias por permitirnos estar, Señor, compartiendo tu palabra a través de estos medios, edificándonos, creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor. Te pido, Señor, que a través de las palabras de este libro, a través de las palabras de Apocalipsis y concretamente del capítulo 1, nuestra fe sea fortalecida, que podamos ver a un Cristo glorioso y majestuoso, al que esperamos en esta gloriosa segunda venida, Señor, al que anhelamos ver y contemplar cara a cara y con el que estaremos una eternidad. Por eso, Padre, te pedimos, Señor, que nuestros ojos sean abiertos, nuestra mente sea abierta, nuestro corazón sea abierto a tu palabra y nos edifiques en este tiempo. Y te pedimos, Señor, todo esto en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Vamos entonces, hermanos, a Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1 y dice así la palabra del Señor. He hecho diferentes divisiones en el texto, así que las vamos a hacer juntos también. Empezamos por la introducción, ¿ok? Vamos a ver versículos 1 al 3. Dice así: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, el cual dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todo lo que vio. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Vamos a desglosar solo esta introducción de manera rápida. En primer lugar, la revelación de Jesucristo. Apocalipsis es un libro que en su traducción original, el nombre Apocalipsis, o como las Biblias, por ejemplo, inglesas tienen, ¿no? La King James, creo que es la que tengo yo aquí, traduce como revelation, ¿no? Revelación. Lo que realmente significa la palabra Apocalipsis es como quitar el velo, descubrir algo, sacar algo a la luz que estaba cubierto y tapado. Por eso el concepto de revelación.
¿Y de quién vienen las palabras de Apocalipsis? ¿De quién vienen esta revelación? ¿De quién viene esta visión que ve Juan en Patmos? Esto viene de Jesucristo. No son palabras de hombres, no son palabras de otros apóstoles que le dijeron a Juan, no son palabras de otros maestros judíos, son palabras de Jesucristo. Es la revelación de Jesucristo. ¿Y a quién va dirigida? ¿A quién va dirigida? Dice que Dios la dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. El objetivo principal de Apocalipsis no son los incrédulos. El destino principal de las palabras de la revelación de Apocalipsis no son los inconversos. El destino principal de las palabras de Apocalipsis son los creyentes, para mostrar a sus siervos. A sus siervos. Y esa expresión de sus siervos no habla de la creación, no habla del ser humano, habla de los creyentes. El destino de las palabras de Apocalipsis son los creyentes. Por eso me gustaría recordar a las personas que cuando ustedes toman las cartas a las 7 iglesias y toman ese fragmento que dice: estoy a la puerta y llamo, si alguno oye y abre, entraré y cenaré con él y él conmigo. Cuando ustedes usan ese texto para un incrédulo, sabiendo que ese texto es para sus siervos, para creyentes, y en ese texto es evidente porque está hablando carta a las 7 iglesias, a creyentes, sí, con deficiencias, sí, iglesias con fallos, con errores, con cosas que deben ser corregidas, con palabras de aliento, pero también palabras de corrección. Y a una de esas iglesias el Señor les dice: me habéis dejado a la puerta, me habéis dejado fuera, mi enseñanza, mi doctrina, todas las palabras que he traído las estáis dejando ahí, dejadme volver a entrar. Poned otra vez dentro mis principios, mis fundamentos, el evangelio. Eso es lo que está enseñando. Pero muchos tuercen esa palabra y la usan a un inconverso, como que Dios está picando a la puerta del corazón del no creyente. Eso es sacar un texto de contexto. Las palabras de Apocalipsis van principalmente dirigidas a los siervos del Señor, a los creyentes. ¿Y qué quiere mostrar? Primero, revelación de Jesucristo para sus siervos. ¿Y qué quiere hacer? Mostrarles las cosas que van a suceder pronto. Y yo quiero hacer una parada rápida para recordar algo. Apocalipsis no es un libro futurista para nosotros. Cuando el Señor da Apocalipsis, da la revelación del Apocalipsis a Juan en Patmos, le dice que le quiere mostrar cosas que van a suceder pronto. Entonces, cuando las personas recibían el Apocalipsis en aquel entonces, la revelación en aquel entonces, ellos entendían que habían cosas que iban a suceder pronto. Hermanos, yo quiero decirles que hoy en día, cuando nosotros leemos Apocalipsis, debemos saber que hay cosas en este libro que ya han sucedido y cosas en este libro que están por suceder. No podemos mirar Apocalipsis como algo que todo tiene que pasar, nada ha pasado, todo tiene que pasar. Evidentemente no es así. Cuando nosotros leemos las cartas a las 7 iglesias, son iglesias que en aquel momento estaban pasando cosas. Incluso algunas de esas iglesias, el Señor les dice: porque echarán a algunos de vosotros en las prisiones. Está hablando con las iglesias, con lo que van a pasar sus siervos pronto, situaciones que van a vivir pronto. La iglesia de Esmirna, la iglesia de Tiatira, la iglesia de Éfeso, la iglesia de Laodicea, entre otras. Entonces, no todo lo que está en el libro de Apocalipsis para nosotros es futuro. Muchas cosas son pasadas y otras cosas obviamente están por suceder. Cuando nosotros leemos Apocalipsis, no podemos leer como Apocalipsis como si fuera un libro que se ha revelado hoy para nosotros, para nuestro futuro, sino que es un libro que se reveló hace como 2000 años para los siervos del Señor, para los que entonces iban a empezar a vivir cosas que estaban escritas en ese libro, y otras cosas no las llegarían a vivir y nosotros quizás sí las viviremos. Así que Apocalipsis es la revelación de Jesucristo para sus siervos, para mostrar cosas que iban a suceder pronto. Dice: y la dio a conocer por medio de su ángel a su siervo Juan. Jesucristo para sus siervos, para mostrar cosas que van a suceder pronto a través de Juan, el apóstol Juan, que se encuentra exiliado en Patmos. El Señor habla a través de su siervo para su iglesia. Así lo ha hecho siempre. Las palabras que nosotros tenemos el Pentateuco escrito por Moisés,
tenemos cartas paulinas, las cartas de apóstol Pedro, tenemos la carta de Santiago. Entonces tenemos palabras escritas por hombres, pero reveladas, inspiradas por Dios. Dice, el cual dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todo lo que vio. Juan no habla de algo que le han contado. Juan habla de algo que ha recibido directamente de Jesucristo y que ha visto, que el Señor le ha permitido contemplar. Y dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y las guardan. Y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Entonces, no solo bienaventurado el que oye esas palabras, ni bienaventurado solo el que las lee, sino el que las oye, el que las lee, pero sobre todo el que las guarda, el que las guarda. Y recordamos, la palabra bienaventurado es una palabra que significa dichoso hasta lo sumo, feliz, feliz, feliz. Aquel que lee las palabras de Apocalipsis y las guarda, es bienaventurado, es dichoso. Así que Apocalipsis, hermanos, y espero que lo sepan, no es un libro para que el creyente tenga miedo. No es un libro de amenazas para el cristiano. Mira lo que viene, ten miedo, asústate, ten pavor, ten temor. No es un libro que trae dicha, porque es un libro que cuenta la historia de un rey vencedor, no de un pueblo de sus siervos castigados y derrotados. No, habla de los siervos que pasarán aflicción, pero saldrán victoriosos. Habla de nuestro rey vencedor que volverá y vencerá la batalla, tal y como ha prometido. Entonces es un libro, revelación de Jesucristo a través de Juan para sus siervos, para mostrarles las cosas que han de venir pronto, porque el tiempo está cerca y es bienaventurado el que las lee, las oye y las guarda. Vamos a seguir ahora. Saludo y adoración. Versículos 4 al 6. Vamos a ver un saludo y adoración que vemos en esta escena. Ahora ya entra Juan. Versículo 4. Juan a las 7 iglesias que están en Asia. ¿A quién? A las 7 iglesias que están en Asia. Obviamente tenemos muchos pasajes en Apocalipsis que aplican a todos los creyentes, pero el destino final de las primeras palabras, sobre todo de Juan, son mensajes concretos a unas iglesias que se encuentran en Asia. Y Juan saluda de la misma manera que vimos saludar, por ejemplo, a Pablo. El saludo normalmente no era que Dios os bendiga. El saludo normalmente era gracia y paz. Gracia y paz. Vemos también eso mucho en las cartas de Pablo al principio. Saludando yo, Pablo, junto a Timoteo, gracia y paz de nuestro Señor sea con vosotros. Y en las despedidas igual, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo y la comunión de su Espíritu Santo sea con todos vosotros. Ahí Juan empieza a saludar de la misma manera. Gracia a vosotros y paz de aquel que es y el que era y el que ha de venir. Recuerdan, gloriosa la eternidad de Cristo. Ahí empezamos a ver algunas cosas que reflejan la persona, la personalidad, los atributos de nuestro Señor Jesucristo. ¿De quién es esa gracia y esa paz? Podría haber dicho de nuestro Señor Jesucristo, como muchas veces hace el apóstol Pablo, pero Juan dice algo precioso, del que es, el que era y el que ha de venir. Y eso representa su eternidad, dejando claro que Jesús no es solo un mediador, no es solo el Cristo, no es solo el Mesías, no es solo un rabino, sino que es Señor, es Dios, el que es, el que era y el que ha de venir. Y de los 7 espíritus que están delante de su trono y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre. Al que nos ama y nos libertó de los pecados, de nuestros pecados con su sangre, e hizo de nosotros un reino y sacerdotes para su Dios y Padre. A él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Así que vemos el saludo de Juan, presentando ese saludo en nombre de Cristo. El nombre incluso menciona de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y luego Juan empieza a decir, ¿a quién? A nosotros, a los que nos ha amado, a los que nos ha perdonado los pecados por medio de su sangre. De nuevo Juan recordando el sacrificio expiatorio de Jesús en la cruz del Calvario por su pueblo. Y luego nos recuerda lo que ha hecho al habernos perdonado de nuestros pecados por su sangre y al habernos amado, automáticamente hizo de nosotros
un reino de sacerdotes, reyes y sacerdotes, un reino y sacerdotes para Dios. Y luego culmina con esa palabra maravillosa: a Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos, por los siglos de los siglos. Quiero leer rápidamente Éxodo 3, 14 y 15. Dice: y dijo Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y añadió: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me ha enviado a vosotros. Dijo además a Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: el Señor, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, y con él se hará memoria de mí de generación en generación. Es curioso cómo Dios se presenta a Moisés, cómo quiere que Moisés presente al Dios que lo envía hacia el pueblo. Yo soy. Yo soy, es como decir, Él es, yo soy, yo no existo, yo soy, yo soy. Eso muestra origen, muestra creación en Él. No que Él es creado, sino que toda la creación parte de Él. Todo viene a existencia porque Él es. Él no existe. Realmente la frase a veces que decimos Dios existe no es del todo correcta. Dios no existe, Dios es. Y Él ha hecho que todo venga a existencia, porque la expresión yo soy demuestra eternidad, el principio de todas las cosas. A mí nadie me ha puesto aquí, a mí nadie me ha traído aquí, a mí nadie me ha hecho, a mí nadie me ha fabricado, a mí nadie me ha formado, me ha traído a existencia. Yo soy, antes de mí no había nada. Y lo que hay después de mí yo lo he hecho, yo lo he creado por mi poder. Entonces así se presenta Dios a Moisés y quiere que así se presente al pueblo. Yo soy, me ha enviado. El Dios de vuestros padres Abraham, Isaac y Jacob. Yo soy, ese es mi nombre. Y es curioso la expresión que hemos leído en Apocalipsis. El que es, el que era y el que ha de venir. Esa expresión, el que es. Hermano, recuerda siempre, Dios no existe, Dios es. Dios es. Él ha traído nuestra vida a existencia. Yo existo, tú existes, mi cámara existe, mi casa existe, ha sido creada, ha sido formada, ha sido construida. Pero Dios no, Dios es el principio de todas las cosas, el origen, la fuente de todas las cosas. En Éxodo 19:6 encontramos unas palabras que también hemos visto en el libro de Apocalipsis, en ese versículo. Y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. ¿Qué hemos leído antes en Apocalipsis? El que nos amó y perdonó nuestros pecados con su sangre y nos ha hecho un reino y sacerdotes. En Éxodo dice: y seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Pero eso no se queda solo en Apocalipsis y en Éxodo. En el Nuevo Testamento volvemos a encontrar palabras como pueblo adquirido por Dios, nación santa, real sacerdocio. El Señor nos ha dado esa nueva realidad para nuestra vida. Somos un reino de sacerdotes que tenemos la posibilidad de mediar en este mundo a través de la predicación del Evangelio. Que podemos llevar a este mundo la palabra de Dios y gritamos a este mundo: reconciliaos con Dios, con ese ministerio de la reconciliación, sabiendo que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, pero nosotros somos un canal a través del cual Dios salva pecadores, llevándoles su palabra a través de la predicación del Evangelio. Ahora somos aquellos que proclaman su ley. Somos aquellos que proclaman sus mandamientos. Somos aquellos que dan a conocer sus atributos. Nos ha hecho un reino de sacerdotes y reinaremos con Él por toda la eternidad. Pero al final del texto que hemos leído en Apocalipsis dice: a Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Y eso es algo que volvemos a ver. Hemos visto ya un Dios eterno, un Jesús eterno, un Jesús que nos ama. Un Jesús que ha perdonado nuestros pecados y un Jesús que nos ha hecho un reino y sacerdotes. ¿Ves la imagen ya de Jesús que vamos teniendo? Pero ahora tenemos otra característica. Un Jesús que merece toda la gloria. Un Jesús que tiene la gloria y no solo la gloria, el dominio.
el dominio. ¿Recuerdan las palabras de Jesús cuando entrega la gran comisión a sus discípulos? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Esas palabras que representan toda autoridad me es dada. Yo tengo todo el dominio en el cielo y en la tierra. Y aquí Juan lo dice, a Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Ahora vemos a un Jesús que nos ama, a un Jesús que nos ha perdonado, a un Jesús que nos ha hecho un reino y sacerdotes, a un Jesús que es eterno, es Dios. Y ahora nos enseña a un Jesús que es digno de ser glorificado. Un Jesús que merece toda la gloria. Y eso es algo importante, hermanos, a lo largo de la Escritura y sobre todo el libro de Apocalipsis. Cero gloria para la creación, toda la gloria para el Creador. Cero gloria para la creación, toda la gloria para el Creador. Hermano, hoy hay muchos, por llamarlo de alguna manera, ladrones de gloria. Ladrones de gloria, y digo en cierta manera porque nadie puede eclipsar al Señor. Nadie puede ni siquiera hacerle un mínimo de sombra a nuestro Señor, pero hay personas que parece que están queriendo brillar más que Jesucristo en sus iglesias, en sus ministerios. ¿Te has encontrado estas personas que vienen y te cuentan? Porque yo oré, yo ayuné, yo hice 30 días de ayuno, 40 semanas de oración y mi esposo vino a los pies de Cristo, pero gloria sea a Dios. Ellos al final dicen, pero gloria sea a Dios, pero se llevan el mérito, sus ayunos, sus oraciones, su espiritualidad, como si ellos fueran los superhéroes cristianos y espirituales. No, hermano. Si tu marido viene a los pies de la cruz, es gloria a Dios. No a tus oraciones. Tus oraciones no salvan a tu marido. Hay que orar por tu esposo, tu esposa y tus familiares, pero es Dios quien salva. Hay que orar por las cosas, pero es Dios quien hace las cosas. Si tú piensas que la gente se salva por nuestras oraciones, sería muy sencillo. Hoy me doblaría aquí, oraría por mi familia y por mis seres queridos, sabiendo que eso garantiza su salvación. Pero yo clamo, yo ruego al único que puede salvar, al único que puede tocar sus corazones y al único que por lo tanto merece toda la gloria y el honor. Cuando yo llegue a la presencia del Señor, cuando sea el día del juicio, cuando yo reciba mis galardones y esté allí toda la eternidad, yo no tendré un cartel en el pecho que dirá, yo he luchado, yo me he esforzado, yo me he santificado. No, gloria a Dios. Él me ha sostenido, Él me ha sustentado, Él me ha fortalecido, Él me ha santificado. Sí, yo soy responsable, yo he hecho mi parte, yo he buscado, pero en mi salvación toda la gloria es para el Señor. Porque todo lo bueno que yo he hecho, si yo he orado, si yo me he santificado, si yo he luchado con el pecado, es porque Dios pone en nosotros el querer y el hacer para su beneplácito. Dios es el que pone en nosotros el querer y el hacer para su beneplácito. La salvación no se trata de fuerza de voluntad. La salvación es del Señor. La salvación es del Señor. Y desde el principio hasta el final, este libro Apocalipsis atribuye toda la gloria a Dios. Hemos leído Apocalipsis 1:6. E hizo de nosotros un reino y sacerdotes para su Dios y Padre. A Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Vamos más adelante, Apocalipsis 4:8. Y los 4 seres vivientes, cada uno de ellos con 6 alas, estaban llenos de ojos alrededor y por dentro. Y día y noche no cesaban de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. De nuevo esa expresión y esa adoración al que es Santo, Santo, Santo. Lo vemos de nuevo, el Santo, Santo, Santo lo encontramos en Isaías. Esos seres celestiales, en esa visión gloriosa que tiene Isaías de Dios en su trono y esos seres celestiales diciendo Santo, Santo, Santo. Y como siempre diré, no es Santo, Santo, Santo porque sea 3 veces santo. Porque si pudieran seguir escribiendo, hasta hoy estarían Santo, 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 Santo. Es santísimo. Lo que no hay como ponerlo. Entonces ponen Santo, Santo, Santo. Es extremadamente santo y no tenemos palabras para describir la santidad del Señor. No hay palabras en el diccionario humano para poder describir con precisión cuán santo es nuestro Señor.
El mismo libro de Apocalipsis capítulo 4, versículo 11. Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Apocalipsis 5, 9. Y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres tú de tomar el libro y de abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Apocalipsis 7, 12. Amén. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Hemos visto de momento, hermanos, recapitulo, un Jesús que nos ha amado, un Jesús que ha perdonado nuestros pecados, un Jesús que nos ha hecho un reino y sacerdotes, un Jesús que tiene todo el poder y el dominio, un Jesús que es el que era, el que es y el que ha de venir, eterno, Dios, y un Jesús digno de toda la gloria, el poder y la alabanza. ¿Qué te parece, hermano? ¿Qué te parece, hermana, el Jesús que nos muestra Apocalipsis? Qué bueno saber que es nuestro Señor, no el de otros. Es nuestro Señor. Imagínate si podemos caminar confiados. Y no hemos acabado. Vamos a seguir adelante. Dice así. El versículo 7. Versículo 7. Vemos otra característica de nuestro Señor. Mira qué dice. He aquí, viene con las nubes, y todo ojo lo verá, aun los que le traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Me gusta cuando vemos la palabra amén al final de muchas frases de Apocalipsis. Es un contundente y un rotundo sí, Señor. Aquí no hay vuelta de hoja. Aquí no hay argumento. Esto no es a lo mejor. Esto no es posible. Esto es sí, Señor. Amén. Y amén no se dice a las palabras de los hombres. Amén no se dice al discurso del predicador. Amén no se dice a las palabras del pastor cuando predica el domingo. A no ser que cite la Escritura. Pero cuando Dios habla a través de su palabra, el pueblo responde con un amén, amén, amén. Porque la palabra de Dios es eso, es amén a la palabra del Señor, es sí, Señor, tu palabra es infalible, tu palabra no falla. La palabra del predicador puede estar equivocada, la palabra del pastor puede no dar en el blanco, pero la palabra del Señor, sí, amén, sí, Señor, es infalible. Cada promesa, cada palabra, cada cita, cada texto, cada versículo, cada capítulo, sí, Señor, amén a tu palabra. Y ahora nos dice que este Jesús que está describiendo no solo nos ha amado, no solo nos ha perdonado por su sangre, no solo nos ha hecho un reino y sacerdotes, no solo tiene toda la autoridad y el dominio, no solo es eterno, no solo es Dios, no solo merece la gloria, sino que va a volver, va a volver. Va a volver, hermanos. Viene con las nubes y todo ojo lo verá. Cuando Apocalipsis empieza a hablar del regreso del Señor, evidentemente está hablando de la segunda venida de Jesucristo. La expresión viene con las nubes va unida a la siguiente expresión, todo ojo lo verá. Y hermanos, el otro día me sentaba con un amigo que ahí sí que patinaba rotundamente. Él decía, la frase primera, viene con las nubes, se refiere a cuando venga en el arrebatamiento pretribulacional. Y la expresión, todo ojo lo verá, se refiere a la segunda venida de Cristo, que ya será visible. Pero eso no tiene sentido porque es una frase unida, es un mismo sentido y contexto. Es, viene con las nubes y cuando venga con las nubes, todo ojo lo verá. Entonces está hablando de un mismo evento. ¿Y qué evento es en el que el Señor viene con las nubes y toda la tierra lo va a contemplar? La segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo. Dice, aún los que le traspasaron y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Cuando la leemos, viene con las nubes, es una expresión que bíblicamente se refiere a viene de una forma gloriosa, viene de una forma majestuosa, completamente llamativa, completamente, casi diría extravagante, visible a los ojos de todos, gloriosos, que toda la tierra lo va a contemplar y se va a quedar anodadado en el momento que Él venga.
Daniel capítulo 7, versículo 13. Y aprovecho para decir que una de las cosas que estoy preparando también para traer aquí a la iglesia y también al canal, a las redes, es las 70 semanas de Daniel. También cosas que son difíciles de interpretar y que a lo largo de la historia se han interpretado de formas distintas, y me encantaría compartir también con ustedes la manera como consigo comprender y entender esas profecías. Pero vamos ahora a este versículo, Daniel 7:13. Seguí mirando en las visiones nocturnas, y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. De nuevo, la visión de Daniel también tiene una contemplación de Jesús viniendo en las nubes. Marcos 14:62. Jesús dijo, yo soy. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy. No, yo existo, a mí me ha hecho Dios, a mí me ha fabricado Dios, a mí me ha creado el Padre. Yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo con las nubes en el cielo. Casi siempre que hablaban los apóstoles, los discípulos de Jesús y el propio Señor Jesucristo, se refería a una venida visible con las nubes en el cielo. Apocalipsis 14:14. Y miré, y aquí una nube blanca, y sentado en la nube estaba uno semejante a hijo de hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz afilada. La expresión viene en las nubes, sentado en las nubes, subido en las nubes, montado en las nubes. Es una expresión de un Cristo que va a volver de manera gloriosa, gloriosa. Y hay algo que me gusta, me resulta curioso. Al final del versículo 7 que hemos leído dice, aún los que le traspasaron y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Hermanos, cuando leemos Apocalipsis, para nosotros los creyentes es un día de fiesta, de regocijo, de alegría. Porque nosotros estamos viendo a nuestro Rey triunfante, que nos ha amado, que nos ha perdonado, que nos ha hecho reyes, sacerdotes, que tiene toda la autoridad, el poder y el dominio, que es eterno, volviendo de forma gloriosa, vencedora, portentosa. Pero hay otros que harán lamentación. Para nosotros será el mejor día. Como creo que esto lo citó Paul Washer en una de las predicaciones que vi un día. Dijo que la segunda venida de Cristo será el mejor día para unos y el día más terrible para otros. Y es cierto. Aquellos que no están en Cristo, el día del regreso de nuestro Señor va a ser un día tremendamente terrible. Harán lamentación por Él. Habrá angustia, habrá ira derramada sobre ellos y un juicio terrible. Sofonías 1:15. Día de ira aquel día. Día de ira aquel día. Día de congoja. Día de angustia. Día de destrucción. Día de desolación. Día de tinieblas. Día de lobreguez. Día nublado y día de densa oscuridad. Creo firmemente que hace expresión al día final. Pero mira las palabras: ira, congoja, angustia, destrucción, desolación, tinieblas, lobreguez, nublado, oscuridad. Nublado, oscuridad. Hermano, esas cosas son las que le esperan a aquellos que no están en Cristo. Como bien titulaba el sermón famoso de Jonathan Edwards, aquellos pecadores que caigan en las manos de un Dios airado. Es terrible. Quiero leer Zacarías capítulo 12, versículo 10 al 13. Zacarías capítulo 12, versículos 10 al 13. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica. Y me mirarán a mí, a quien han traspasado. Y se lamentarán por él, como quien se lamenta por un hijo único, y llorarán por él como se llora por un primogénito. Aquel día habrá gran lamentación en Jerusalén, como la lamentación de Hadad Rimón en la llanura de Megiddo. Y se lamentará la tierra, cada familia por su lado, la familia de la casa de David por su lado, sus mujeres por su lado, la familia de la casa de Natán por su lado y sus mujeres por su lado, la familia de la casa de Leví por su lado y sus mujeres por su lado, la familia de los simeitas por su lado y sus mujeres por su lado. Un día en el que
tras los que lo traspasaron. Que a mi entender, cuando habla de que los que lo traspasaron lo verán, hace una clara referencia a las personas que han sido enemigas del Señor, rebeldes contra Cristo, que le han dado la espalda a Cristo, que le han dado la espalda al Evangelio, que lo han rechazado, que en cierta manera lo han traspasado, en cierta manera no han creído en Él, han renunciado a Él, han rechazado su mensaje, han rechazado su obra, han rechazado su persona, y aquel día harán lamentación por Él. Aquel día harán lamentación por Él. Juan 19:37, y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Mirarán al que traspasaron. Me cuesta creer, hermanos, que ese texto únicamente haga referencia a aquella persona, porque fue un soldado que traspasó su costado con una lanza. Un soldado solamente. Primero porque es un texto que habla en plural. Y que obviamente engloba a los enemigos del Señor. A los enemigos del Señor. Así que recapitulemos otra vez, hermanos. Un Dios, un Jesús que nos ama, un Jesús que ha perdonado nuestros pecados con su sangre, un Jesús que nos ha hecho un reino y sacerdotes, un Jesús que es eterno, el que era, el que es y el que ha de venir, un Jesús que es el yo soy, que es Dios, un Jesús que tiene todo dominio, poder y autoridad, un Jesús que es el único digno de toda la gloria y un Jesús que va a venir y volver de forma gloriosa por segunda vez. ¡Wow! Ese es nuestro Cristo, hermanos. ¿Creen que acaba aquí? Seguimos con Apocalipsis 1. Seguimos adelante. Versículo 8. La autodesignación de Cristo. Ahora Cristo hablando de sí mismo. ¿Cómo se presenta? Versículo 8. Yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios, el que es y el que era, el que ha de venir, el todopoderoso. Yo soy el alfa y la omega. Y muchas veces esto va unido a otra expresión, el principio y el fin. ¿Qué nos quiere decir el Señor con esto ahora? De nuevo, su eternidad y su deidad. Antes de mí no hay nada. ¿Qué hay antes del principio, hermanos? ¿Qué hay antes de lo primero? Lo que haya antes de lo primero es lo primero. Y si hay otra cosa antes, es lo primero. Y si hay algo antes del principio, eso es el principio. ¿Pero qué hay antes del principio? Nada. ¿Y qué hay después del final? Lo que hay después de lo último empieza a ser lo último. Y si hay algo después, es lo último. Pero después del final, ¿qué hay? Nada. ¿Qué está diciendo el Señor con esa expresión? Yo soy el alfa y la omega. Antes de mí no hay nada. Después de mí no hay nada. Todo es en mí. Y eso, hermanos, te lo paras a analizar por un instante y es maravilloso. Todo es en Él. Todo es en Él. Las Escrituras mismas dicen que Él sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Todo. Yo, hermanos, yo reconozco, yo admiro a mi Señor. Admiro a mi Señor. Mi Señor no es un Buda, una estatuilla de un señor gordo dorado que venden chinos, hindús y algunas personas. Mi Señor no es un gato de la suerte que mueve la patita así. Mi Señor no es cualquier líder religioso que hiciera un movimiento en su época. Mi Señor no es cualquier persona que formara una nueva secta y tuviera muchos adeptos. Mi Señor no es el mejor maestro de su época. Mi Señor no es el mejor rabino de Jerusalén en el siglo I. Mi Señor no es simplemente el Mesías enviado para ser un mártir por los pecadores. Mi Señor es el todo. Es el todo. Es el principio y es el fin. Antes de Él no hay nada y después de Él no hay nada. Todo lo que hay es en Él. Las estrellas en Él. El universo en Él. Los planetas en Él. Las constelaciones en Él. Las montañas en Él. Los mares en Él. Toda la fauna, animales de tierra en Él. Las aves en Él. Los peces en Él. Bestias marinas en Él. Las plantas en Él. Los árboles en Él. Los seres humanos en Él. Todo en Él. Después no hay nada, antes no hay nada. No había una estrella por ahí en el principio que ¡boom! Y se puso todo en orden y empezó a existir todo. Es Él, Señor. El Señor. No fue ¡boom! Fue ¡haya luz! ¡Haya luz! Fue el Señor. Es el principio y el fin. Antes de Él no hay nada, después de Él no hay nada.
Y eso no es algo que simplemente aparece una vez. Apocalipsis 21, 6 al 8. También me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Al vencedor heredará estas cosas. Y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Apocalipsis 22, 13. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. Hermanos, ese es nuestro Cristo, el que nos amó, el que nos perdonó de nuestros pecados por su sangre, nos ha hecho reino y sacerdote, el que tiene el dominio, el poder, la autoridad en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Toda potestad la tiene Él, el que era, el que es y el que ha de venir, el principio y el fin, el alfa y la omega, el primero y el último, el glorioso, portentoso, majestuoso, que va a volver, que gobierna sobre todo. Ese es nuestro Cristo. Ese es nuestro Señor. Da fuerzas, ¿verdad? Da esperanza, da aliento en los momentos malos que parece que se te viene el mundo encima. Recuerdas quién es tu Dios. Y a mí hay una frase de, creo que fue el apóstol Pedro, ahora no estoy seguro, pero creo que citaría a Pedro, que dijo, yo sé en qué Dios he creído. Yo sé en qué Dios he creído. Y es verdad, hermanos. Sabemos en qué Dios hemos creído, y saber quién es nuestro Dios y saber cómo es nuestro Dios nos hace caminar confiados, sabiendo que Él tiene todo el poder, toda la autoridad, todo el dominio. Nos hace caminar confiados. Vamos al siguiente punto de nuestro estudio. ¿Cuál es la comisión que recibe Juan? ¿Cuál es la misión que recibe Juan? Vamos a ver versículos del 9 al 11. Así concluiremos todo el capítulo 1 de Apocalipsis. Iremos hasta el final hoy. Dice así: yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación. ¿A quién está escribiendo Juan? A los siervos. ¿Sí? Ok. ¿Desde dónde está escribiendo Juan? Desde Patmos. ¿Creen que Juan era el único exiliado por causa de la fe? ¿Creen que Juan era el único exiliado por causa de Cristo? Había mucha persecución. ¿Y a quién está escribiendo Juan? A los que van a recibir la carta en ese momento. La revelación, a los siervos del Señor, a los que llama hermanos y compañeros en la tribulación. En la tribulación. En aquel entonces ya muchos eran decapitados, quemados vivos, asesinados, exiliados. Tú dile a esas personas que iban a llegar tiempos peores todavía, y ellos te mirarían como diciendo, peores, vivimos en un gueto. No tenemos trabajo, nadie nos contrata, no podemos comerciar, tenemos que hacer todo a escondidas, nuestra familia nos desprecia, si nos descubren nos matan, nos meten en prisión, nos torturan, nos degollan, nos exilian, tiempos peores. Para vosotros igual pueden ser peores, pero para nosotros ya estamos en una gran tribulación. Hermanos, el tema de la tribulación sí que creo que se va a intensificar en todas las regiones del planeta, obviamente. Obviamente esa tribulación va a acabar alcanzando todas las regiones del planeta, va a ir siendo progresivamente creciente, y lo estamos viendo. Yo hablo, por ejemplo, en España. En España yo creo que no tardará mucho, que a los pastores los van a empezar a censurar, les van a empezar a prohibir hablar de según qué temas y pecado. No podremos tocar según qué asuntos como sexualidad, nada que ofenda al movimiento LGTB, QI, HY, K, Z, no sé cuántas letras tienen ya, porque según, no sé si es la ONU, ¿no?, que tienen 120 identidades diferentes. Yo nací cabra, pero me siento oveja, pero quiero a los elefantes. Va más o menos así la cosa. Pero nadie podrá decir nada, porque este mensaje incita al odio. Facebook censura su página. Estamos cansados de ver eso. Oh, y espérate, no, dentro de nada vamos a tener que aceptar el MAP. Y nos va a llegar un señor de 48 años, 50 años, de la mano de una niña de 12. Y nos va a decir, no, es mi novia. ¿Cómo? Sí, me voy a casar con ella. ¿Y qué hace? No, y relaciones. Ah, ¿cómo? Sí, hombre, tenéis que tener la mente abierta.
Si un hombre se puede enamorar de un hombre, una mujer de una mujer, un perro de una cabra, un delfín de un elefante, ¿por qué un adulto no de un niño y un niño no de un viejecito? Porque hay que amar. Lo importante es el amor. Y no se pueden poner barreras. Nos van a empezar a censurar. Nos van a empezar a multar. Nos van a empezar a prohibir esas cosas. Ya cada vez las normas para abrir un centro de culto son más difíciles. Después nos llamarán y nos dirán, tenéis que casar a estas personas. Ya, pero yo solo hago matrimonios entre hombre y mujer. No me importa. Si queréis estar legalmente aquí, tenéis la obligación de hacerlo como cualquier otra iglesia. Y si te niegas, pues habrá multa, te acusarán y te llevarán a juicio por discriminación. O como dice YouTube, incitar al odio. Sí, yo creo que esas cosas llegan. Y ese será el primer paso. Porque estos movimientos también feministas, LGTBQIH, estas cosas, cada vez son más violentos. Son más violentos. Y llegará un día que uno saldrá por la calle y dirá su opinión, le escupirán, le pegarán. Un creyente dirá algo, le pegarán, le escupirán, y eso irá creciendo, irá creciendo, irá creciendo. Y lo que vemos hoy en la India y lo que vemos hoy en China o en Corea, esas prohibiciones, esas persecuciones llegarán a Europa. Poco a poco, no sé si lo llegaré a vivir, pero que llegarán. Tendremos dos opciones. O ser teólogos liberales y aceptarlo todo como hace la teología liberal. No, hay que adaptarse a la cultura, hay que adaptarse a los tiempos. Ahí tienes a N.T. Wright y a algunos loquillos. O ser fieles a la Escritura y pagar el precio. En aquel entonces Juan sabe que sus hermanos ya están pagando el precio. Sus hermanos ya están perdiendo la vida. Sus hermanos ya están perdiendo a la familia. Sus hermanos ya están perdiendo a los seres queridos. Hermanos, no vienen tiempos fáciles para la iglesia. No vienen tiempos sencillos. Las cosas se complican. Todo empieza por leyes que aprietan más el cerco y hacen las cosas más difíciles y luego acaba creciendo hacia otro lado. Hermano, es tiempo de orar. Es tiempo de ayunar. Es tiempo de suplicar, clamar. Es tiempo de vivir de rodillas ante Dios, hermanos. Porque debemos seguir firmes en todo eso. En medio de todas esas circunstancias debemos prevalecer. Debemos estar firmes. Van a tener que empezar muchos a educar a sus hijos en casa. No por elección, sino por supervivencia. Porque sus hijos en la escuela van a ser educados de una manera perversa. Y no van a tener otra opción que educarlos en casa. Si quieren guardar sus corazones y sus mentes de información perversa, lasciva y moral. O van a tener niños como los que hay hoy ya, de 12 años, teniendo sexo, fumando, drogándose, bebiendo alcohol, como si eso fuera la vida, siendo críos, que ni el cuerpo desarrollado tienen. Es lo que hay, hermanos, pero la cosa se va a intensificar. Pero Juan está escribiendo a sus hermanos y compañeros que están en la tribulación. En el reino y en la perseverancia en Jesús me encontraba en la isla llamada Patmos a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Juan dice que está en Patmos y Juan dice, yo no estoy aquí porque tenga deudas, no estoy aquí porque me haya rebelado contra el emperador, no estoy aquí porque me haya rebelado contra el imperio, no estoy aquí por mi mala conducta. Juan dice, estoy aquí exiliado en Patmos, pasando mis últimos días y muriendo solo prácticamente por causa de la palabra de Dios. Y en el versículo 10 dice, estaba yo en el Espíritu en el día del Señor. El día del Señor tiene dos connotaciones en las Escrituras. A veces se utiliza la expresión el día del Señor para referirse al día del juicio, el día final. Y por otro lado, el día del Señor en las Escrituras, sobre todo en el Nuevo Testamento, el libro de los Hechos y algunos textos más, representan el primer día de la semana. El día del Señor representa el primer día de la semana, concretamente el domingo. Entonces, aquí el apóstol Juan dice, estaba yo en el día del Señor. Si hubiera sido otro día, por ejemplo, el Sabbat, Juan se hubiera referido a él como en un día de reposo, en un día de reposo. Pero la expresión en el día del Señor hace referencia a eso. Siguiente día, el primer día de la semana. Estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz, como sonido de trompeta, que decía, escribe en un libro lo que ves
y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a Laodicea. Hermanos, hay una cosa curiosa y importante. El apóstol Juan trae lo que vio. Escucha una voz como de trompeta, es una expresión a la voz de Dios. Muchas veces una voz, no sé cómo suena, no me pregunten. Yo me gustaría que esas personas que vienen y me dicen, Dios me ha dicho, pastor, Juan Manuel, Dios me ha dicho que te diga, y me encantaría saber cómo suena, pero nunca me responden. Ah, no, lo ha puesto en mi corazón. Ah, pues, ojo, que el corazón es engañoso. No vaya a ser que seas tú, tu carne, el enemigo. No me da garantía, así que lo siento mucho, pero tienes que oír. No, yo confío en su palabra, esta sí que es infalible, esta no tiene dudas, no tiene errores. Pero aquí Juan dice que ha oído la voz del Señor como una voz de trompeta, y dice que escriba lo que ve. En el Antiguo Pacto, sobre todo, y en algunas ocasiones del Nuevo Testamento lo vemos, el Señor daba esas visiones a sus siervos para comunicar un mensaje a su pueblo y a su iglesia. Vemos profetas teniendo visiones, vemos Pedro incluso teniendo un éxtasis en un instante, en un momento, y aquí vemos a Juan teniendo una visión. Pero vamos a ser honestos, no vemos a todos los creyentes teniendo visiones. No vemos a todos los discípulos contando visiones, ni siquiera vemos a Timoteo contando visiones, a Tito contando visiones, a Epafrodito contando visiones, a Filemón contando visiones y a otros personajes. Vemos algunas visiones. Y lo que siempre me ha resultado curioso es porque en nuestros días cada domingo hay visiones, cada semana hay visiones, y lo peor es que no se ponen de acuerdo. Te digo una cosa, hermano, si tú juntas todas las visiones que se dan en todo el mundo en una sola semana, se contradicen. El Señor me ha mostrado que va a pasar eso, y otro te dice, el Señor me ha mostrado que va a pasar eso, y no se ponen de acuerdo. Si pusiéramos en una mesa todas las visiones que se dan en las diferentes iglesias, verían ustedes que se contradicen. ¿Y Dios se contradice? Obviamente no, pero tenemos que adaptar algo. Vivimos en tiempos de charlatanería, donde el Señor dice que vendrán muchos con mitos, con leyendas y con visiones, dice el Señor, fruto de su estómago y de su carne. Fruto de la carne. Aquí Juan dice que lo que él escribe es lo que ha visto, y el Señor le da una misión. Esto va para las 7 iglesias. Vemos otros casos de visiones. Daniel 8:2. Cuando miré en la visión, sucedió que al mirar yo me encontraba en la ciudad de Susa, que está en la provincia de Elam, y vi en la visión que yo estaba junto al río Ulai. Isaías 6:1. En el año de la muerte del rey Usías vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. O como hemos dicho, Hechos 10:10. Tuvo hambre y deseaba comer, pero mientras le preparaban algo de comer, le sobrevino un éxtasis. Así que el Señor, a lo largo de la historia, se ha comunicado en ciertas ocasiones a través de visiones claras y detalladas. No generales, claras y detalladas, concisas, con un mensaje claro y para el pueblo. Y normalmente eran para el pueblo en general. Pocas veces las visiones verán que sean individuales. La gran mayoría eran para el pueblo del Señor en general. Y la otra cosa que hemos visto en el texto de Apocalipsis es la expresión sonido de trompeta. Y como digo, es una expresión que se usa para la manera en que Dios también se comunica, para referirse a la voz de Dios como algo imponente y portentoso. Vamos a ver otros textos que lo podemos leer. Éxodo 19:6. Y aconteció que al tercer día, cuando llegó la mañana, hubo truenos y relámpagos y una densa nube sobre el monte y un fuerte sonido de trompeta, y tembló todo el pueblo que estaba en el campamento. Éxodo 19:19. El sonido de la trompeta aumentaba más y más. Moisés hablaba y Dios le respondía con el trueno. Esa expresión, el sonido de trompeta, muchas veces hace referencia a la voz del Señor. Tanto es así que el pueblo del Señor empezó a usar un instrumento similar a la trompeta y al sonido de la trompeta para comunicar a veces estados de alarma, llamadas de atención, cuando venían soldados o cuando querían reunir a toda la congregación y toda la asamblea del pueblo, hacían sonar eso, lo que comúnmente conocemos como shofar. Nosotros vemos, por ejemplo, Levítico 25:9. Entonces tocarás fuertemente el cuerno del carnero el 10º día del 7º mes. En el día de la expiación tocarás el cuerno por toda la tierra.
porque era la manera como el Señor llamaba la atención de su pueblo. Mira ese sonido de trompeta, es Dios llamando la atención de su pueblo, es Dios llamando la atención de Moisés. Así que se quedó así hasta el punto de que ese cuerno de carnero, conocido como hoy comúnmente como shofar, se utilizaba en diversas ocasiones. A veces, como digo, para llamados a la guerra, preparados para la batalla, aviso de llegada de enemigos o querer congregar al pueblo, o en tipo de festividades también se utilizaba muchas veces. Josué 6:5, y sucederá que cuando toquen un sonido prolongado con el cuerno de carnero y cuando oigáis el sonido de la trompeta, todo el pueblo gritará a gran voz y la muralla de la ciudad se vendrá abajo. Entonces el pueblo subirá, cada hombre derecho hacia adelante. Es muy curioso. Aquí en Barcelona, una iglesia con muy mal fundamento, antibíblica, hereje, herética, perdidísima. Una iglesia de estas modernas, de estos movimientos apostólicos y raros que están en el centro de Barcelona. Cuando se trasladaron al centro de Barcelona, hacían esto, tomaron el texto de Josué y se pusieron dicen ellos que era un acto profético, a dar vueltas por la ciudad y dando un grito. Hermanos, les voy a decir una cosa, no mistifiquen las cosas del Señor. Que el Señor le dijera a Josué, haz esto y caerán los muros, no significa que si tú das 7 vueltas a tu casa y das un grito y tocas un shofar, se cae todo espíritu de rebeldía de tus hijos. Eso no es así, eso son cuentos de viejas. Como decimos aquí en España, eso es charlatanería. Eso es cosa de charlatanes, de habladores, de mentirosos, de lobos rapaces que no tienen conocimiento bíblico, que parecen más hechiceros, brujos, macumberos, que parecen otra cosa, pero no predicadores del Evangelio. Y que toman la Escritura para decir, mira, así como Josué dio unas vueltas, hazlo tú. Así como Moisés dio un golpe al mar rojo y se abrieron los mares, ves tú a la bañera y dale un golpe al agua y tal. Así como... Échale aceite a la almohada de la cama de tu marido para que tu marido recoste la cabeza y te sea fiel. Échale aceite. ¿Qué? No, voy a ir a tu casa. Echa aceite a las paredes para que sea ungida. ¿Qué hacéis? ¿De dónde sacáis estas cosas? Hoy hay gente ungiendo coches. Hoy hay gente ungiendo bares, negocios. ¿Tú quieres que te vaya bien en tu casa? Vive la palabra. ¿Tú quieres que te vaya bien en tus negocios? Sé honesto, sé fiel, sé leal, sé íntegro, no trates mal a los clientes, cuida de tus trabajadores, págales en el día, págales lo que es justo, cobra un precio justo, esfuérzate y no dejes de buscar al Señor. Y posiblemente te pueda ir bien en los negocios y también eres un buen administrador. Pero no le eches aceite a la oficina pensando que llegan más clientes. No le eches aceite a la cama pensando que dormirás mejor. Eso es misticismo. Eso es misticismo. Y hoy hay gente que en las iglesias evangélicas se llevan un shofar y tocan el cuerno. No sé pensando qué va a pasar. Miren, hay gente... A mí el día que un hermano me dijo, es que el shofar es más espiritual que la guitarra. Mira, hacen ruido. Hacen ruido. ¿Saben el instrumento primordial de toda alabanza? A mí cuando alguien me pregunta, pastor, ¿cuál es el instrumento más importante? Mira, a mí el tema de los instrumentos yo lo dejo a la libertad de cada uno. Creo que los instrumentos no deben priorizarse, no deben ser la prioridad, no deben ser lo más llamativo. Cuando vas a esas iglesias que suena la batería súper escandalosa, guitarra súper escandalosa, hasta cuando hay un solo de guitarra, solo de batería, eso ya son conciertos, eso ya no es alabanza. Pero si se usan de manera moderada, prudencial, y se tiene en cuenta que el instrumento principal en la alabanza es la voz de la iglesia, no hay ningún problema en tener guitarra, en tener batería, en tener un teclado. Pero recuerden que no es para hacer un solo de guitarra, un solo de batería, un solo de teclado, para que destaque el bajista. Todo eso es para que suene el verdadero instrumento de la alabanza, la voz de los creyentes. Todo lo que gira en torno a la alabanza tiene que ser para que se alce la voz de los creyentes. ¿O tú crees que al Señor le sube el sonido de la guitarrita? Que el Señor está en una... ¡Oh, mira qué guitarra! ¡Mira qué solo! Me ha tocado un fa, un do sostenido. ¡Oh, qué maravilla de tecladista! Cuando el tecladista toca, madre mía, el cielo se para. No, lo que sube al Señor, lo que agrada al Señor es nuestro cántico, nuestros salmos,
nuestros himnos, nuestros cánticos espirituales. Eso es lo que da honra al Señor, exalta al Señor, glorifica al Señor. Lo otro, eso es para acompañar, que repito, no tiene nada de malo. A mí no me parece mal, yo no creo que tenga nada en contra del tema de los instrumentos. Como digo, usados con sobriedad y en su justa medida. He ido a iglesias, tristemente, que no escucho ni las voces del ruido que hacen los instrumentos. Pero me gusta y creo que es parte de lo que la Biblia nos enseña, que el instrumento principal es la voz de los hermanos. Y por tocar un shofar, el culto no se hace más espiritual. Porque hay gente tocando el shofar y luego predicando herejías. Hay gente con una túnica con la bandera de Israel que hasta se pone un kipá y se deja una barba así y enciende un menorá y luego cuando habla son puros judaizantes que niegan así la gracia del Señor. Entonces no importa cuántos elementos judíos pongas en una iglesia, lo importante es la verdadera y fiel predicación del Evangelio. Isaías 58:1, mira que vemos también, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta, declara a mi pueblo su transgresión y a la casa de Jacob sus pecados. En este caso, hablando de cómo debería ser un profeta dirigiéndose al pueblo, alza tu voz como trompeta. Que te escuchen, que presten atención, que cuando hables la gente se gire como, ahí va a hablar las palabras del Señor, las palabras del Señor. Entonces, debemos saber también que, a mi entender, Juan probablemente escribe Apocalipsis, redacta Apocalipsis en el mismo instante o inmediatamente después de tener esas visiones. No creo que Juan tenga esas visiones y años después se ponga a escribir el libro de Apocalipsis. Considero, a la luz de las Escrituras, que Juan recibe la visión y automáticamente escribe el mensaje. Apocalipsis 10:4. Después que los 7 truenos hablaron, iba yo a escribir, cuando oí una voz del cielo que decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. O Apocalipsis 1:19. Escribe pues las cosas que has visto y las que son y las que han de suceder después de estas. Las cosas que has visto y las que son y las que han de suceder después de estas. Y ahora quiero seguir adelante. Me queda poquito, hermanos, reconozco, me quedan un par de páginas. Me aguantan un minutito y ahí terminamos. De los versículos 12 al 16, ahora volvemos a poner los ojos en Jesús. Es como que empieza hablando Juan, presenta a Jesús, vuelve a decir quién es Él, para lo que está escribiendo, vuelve a presentar a Jesús, para dejar en todo momento Juan que el protagonista de esa carta Apocalipsis es Jesucristo. Y vamos a ver versículos 12 al 16, y para mí esto es uno de los textos más conmovedores. Y me volví para ver quién era la voz del que hablaba conmigo. Juan escucha, no sabe quién es y se vuelve para ver quién era. Y mira la descripción. Y al volverme vi 7 candelabros de oro y en medio de los candelabros vi a uno semejante al Hijo del Hombre. Y esa es una expresión utilizada para Jesús. Y ahora mira cómo describe a nuestro Señor, del que ya hemos visto muchas cosas. Mira que sigue diciendo de Él. Vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Ya no está semidesnudo en la cruz golpeado. Ahora tiene una túnica que le llega a los pies y en su pecho ceñido un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos blancos como la blanca lana, como la nieve. Sus ojos como llama de fuego. Sus pies semejantes al bronce bruñido, que es un elemento que hace referencia normalmente a la fuerza. A la fuerza. Cuando se le ha hecho refulgir en el horno, y su voz como el ruido de muchas aguas. En su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una aguda espada de 2 filos, la palabra. Su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Como el sol cuando brilla con toda su fuerza. ¿Alguna vez han mirado al sol de cara? ¿Les ha pasado? Aquí hay días que hasta se puede contemplar un poquito. Hoy, por ejemplo, está nublado un poco, pues se puede contemplar. Pero esos días de sol intenso, que uno está, alguna vez le ha pasado, está hablando con alguien y el sol le da de cara y está así hablando como con los ojillos cerrados, como, ay, no puedo. O no sé, les pasa también que cuando lo miran profundamente estornudamos. Eso nunca entendí por qué sucede, pero a veces pasa. Pero no podemos sostener la mirada al sol, es tan intenso, es tan, diría abrasador, pero más que el calor es su brillo, esa luz que está a kilómetros y miles y miles y miles de kilómetros a distancia, años luz,
de nosotros. Y lo vemos y es tan intenso que no podemos sostenerle la mirada. Pues así dice Juan, que era su rostro, como el sol cuando brilla con toda su fuerza. La expresión de sus ojos como llama de fuego. Miren Apocalipsis 2:18, escribe el ángel, al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, que tiene ojos como llama de fuego y cuyos pies son semejantes al bronce bruñido, dice esto. Una expresión como la que ya ha utilizado. ¡Qué descripción! Una túnica que le llega a los pies como el bronce bruñido en su máxima fuerza, el cinto de oro en su pecho, sus cabellos blancos como la lana, como la nieve, ojos como de fuego, la espada de 2 filos que sale de su boca, que es su palabra, y gobernando los 7 candelabros, las 7 estrellas. Él tiene todo en su poder. Él gobierna eso, gobierna su iglesia, gobierna su creación, gobierna su pueblo. Ese es nuestro Cristo. ¿Y qué efecto tiene eso en Juan? Versículos 17 al 20. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. ¿Recuerdan cuando el Señor le dice a Moisés, Moisés, si ves mi gloria, mueres? Nadie puede ver mi gloria y vivir. Nadie puede. El Señor estaba mostrando una cierta parte de esa naturaleza gloriosa y Juan ya cae como muerto a sus pies. Y él puso su mano derecha sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último, el que vive, y estuve muerto, y aquí estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe pues las cosas que has visto y las que son y las que han de suceder después de estas. En cuanto al misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro, y ahí ahora nos da un dato. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, los ancianos. Y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Así que no hay otra interpretación posible. Y esas son las palabras que el Señor nos deja hasta el versículo 20. Génesis 17:3 dice esto, y quiero reforzar el final con unos versículos. Dice, entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo. Éxodo 3:6, y añadió, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tenía temor de mirar a Dios. Josué 5:14, y él le respondió, no, más bien yo vengo ahora como capitán del ejército del Señor. Y Josué se postró en tierra, le hizo reverencia y dijo, ¿qué dice mi Señor a su siervo? O Isaías 6:5, entonces dije, ay de mí, porque perdido estoy, porque soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos, al Rey, el Señor de los ejércitos. Y hermanos, esa es la actitud que debemos tener ante nuestro Señor. No es miedo, no es miedo, pero cuando nosotros tenemos al Jesús que acabamos de describir delante, el que nos ha amado, ha perdonado nuestros pecados, el que nos ha hecho reino y sacerdotes, el que tiene todo el dominio, el poder y la autoridad, el que gobierna todas las cosas, el que es Dios, el eterno, el principio y el fin, el alfa y la omega, el primero y el último, el que era, el que es, el que ha de venir, el que antes de él no hay nada y después de él no hay nada, el que es glorioso, digno de toda la gloria, el poder, la alabanza y el honor, el que tiene cabellos blancos como la lana, como la nieve, el que lleva la túnica, el que los pies como bronce bruñido. Eso es ilustrativo, recuerden, no es algo literal. Cuando lleguemos allí no veremos los pies de Jesús de bronce. Entonces son ilustraciones que hablan de él, el que de su boca sale una espada de 2 filos, que es su palabra, el que tiene los 7 candelabros, el que tiene las 7 estrellas que representan la iglesia y los ángeles de la iglesia que representan a los ancianos, el que gobierna su iglesia, el que gobierna la creación, el que delante de él toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que él es el Señor. Ese es el Dios al que adoramos, ese es el Dios al que servimos, es el Dios que gobierna y es el Dios que va a volver en las nubes de forma gloriosa, visible a por su pueblo. Y aquellos que lo odian, son rebeldes contra él y contra su palabra y lo rechazan, se lamentarán y harán duelo intenso, porque será día de ira, de nubes, de tinieblas, de enojo, de castigo, de juicio para los que han sido rebeldes contra él y su palabra. ¿Y qué actitud debemos tener ante este glorioso Cristo del Apocalipsis? Humillarnos ante él. Cayeron postrados. Isaías cae postrado con temor.
Moisés cubre su rostro con temor, Abraham cae postrado, Josué cae postrado, Juan cae postrado, y esa es la actitud de nuestro corazón. Porque a veces estamos de rodillas, pero con el corazón levantado. Pero sobre todo hay que tener el corazón postrado ante el Señor, sabiendo quién es, no un mártir en una cruz al que los romanos machacaron, el glorioso y eterno Dios, creador de todas las cosas. Y hermanos, también creo que al final de las palabras de este capítulo 1 de Apocalipsis nos recuerda quiénes somos nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Ha dicho que nosotros somos candelabros. Candelabros. ¿Y un candelabro qué hace? Ilumina. El candelabro se usa para dar luz cuando hay oscuridad. El candelabro se usaba para iluminar el camino, para iluminar una sala, para iluminar un cuarto, para iluminar una zona del templo, para iluminar. Mateo 5:14, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. No se puede ocultar. Nuestro Cristo es la luz del mundo y nosotros ahora tenemos la comisión de ser la luz del mundo, transmitiendo la luz de Cristo a través de nosotros. Este es el Cristo de Apocalipsis y espero y deseo que esto te dé fuerza y confianza sabiendo que este Cristo cuida de ti, guarda tu vida, te protege, te ama, te ha perdonado y te vendrá a buscar, y que gobierna y que reina y que te mira y que te contempla y que ve tus acciones, escucha tus oraciones, atiende tus palabras. Este es tu Rey, glorioso, glorioso y vencedor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra que un día más, Señor, nos edifica, nos habla al corazón. Gracias, Señor, por presentarnos a este maravilloso Cristo glorioso y vencedor. Qué confiantes estamos sabiendo que tenemos a nuestro capitán delante, a nuestro Rey de reyes y Señor de señores, a nuestro Señor y Salvador, que reina sobre todas las cosas, que tiene todo el dominio y el poder y nada puede impedir que haga su voluntad. Gracias por nuestro Rey. Gracias por Él, Señor. Que esta palabra traiga fuerza y consuelo a mis hermanos, a los siervos del Señor, a mis compañeros en este tiempo, en esta tierra, donde somos peregrinos, caminando hacia nuestra eternidad gloriosa contigo. Fortalece a mis hermanos, fortalece su fe. Ayúdalos, Señor, a que esta palabra traiga esperanza, consuelo y ánimo a sus corazones. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, hasta aquí la enseñanza de hoy. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes. Y recuerden que los amamos. En Cielos Abiertos, torradio.com, nuestro pastor invitado, Juan Manuel Vaz.